Buenos días. Buenos días. Es para mí un placer presentar a mi compañero Antonio López, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense, especialista en Biología del Suelo. Su trabajo se dirige a evaluar el efecto de las prácticas agrarias en suelos agrícolas. Su investigación se centra en la obtención de información sobre el estado de los suelos, evaluar qué prácticas agrarias son más adecuadas para llevar a cabo un desarrollo agroecológico de los cultivos. De esta manera se pueden manejar plagas, mejorar fertilidad y obtener producciones más estables. Todo ello está encaminado a que la agricultura pueda convertirse en el elemento más dentro de un paisaje y una aliada de los ecosistemas. En este momento va a presentar un tema, uso potencial de subproductos apícolas en agricultura, que creemos que ahora mismo es bastante importante para apicultores y para el medio ambiente. Antonio. Sí, hola, buenos días. Mi tema está un poco al margen de lo que se suele tratar en esta feria, pero es muy importante ya que forma parte, es un elemento más, digamos que la idea es dentro de la política de tener economía circular, es un elemento que quedaba por un poco por enlazar con el resto, con los agrosistemas. Yo trabajo en Marchamalo, donde es un centro que ya conocéis perfectamente. Yo estoy en la sección de agricultura, entonces era un poco enlazar y engranar todo el sistema apícola dentro de lo que es la agricultura y todo dentro de un mismo entorno. El trabajo que se está desarrollando ahora queda englobado en un proyecto europeo de reciente, bueno, lleva un año y pico ya funcionando, que es el Medibis. Dentro hay varios equipos. Lo que se estudia principalmente son técnicas de conocimiento de cómo la abeja se adapta al cambio climático. En mi caso, lo que estoy haciendo es tratar de ver cómo esos residuos que generan las abejas, cómo son de heterogéneos y qué parte de ellas es posible reutilizar, por así decir. Bueno, como decía, se trata de valorizar los restos de la colmena. Para ello, se han elaborado 4 tareas. Para empezar, se va a hacer una caracterización química, se está haciendo una caracterización química de los subproductos. Se van a hacer ensayos para ver cómo esos productos pueden ser compatibles y en qué dosis se podrían aplicar y que sea compatible con la biología que hay en el suelo. Se trata de ver la viabilidad para poder aplicarla en campo. Primero se harán ensayos en laboratorio y luego la idea es que estos subproductos sean viables para aplicar a gran escala. Y finalmente la idea es hacer unas directrices para que el apicultor sepa cómo poder utilizar sus propios recursos. La idea es que estos sean recursos locales. No se trata de comercializar ni hacer una patente, sino simplemente conocer nuestro entorno y ver cómo podemos aplicar nuestros propios recursos en nuestro sistema. La forma, esto en realidad es aplicar enmiendas orgánicas, no estoy descubriendo nada nuevo, esto es simplemente utilizar un subproducto como enmienda orgánica. Enmienda orgánica es un sistema de producción, un sistema de manejo de suelos ya estandarizado con otros subproductos. Bien, enmiendas orgánicas son abonos verdes, biofumigación y biodesinfección. Estas técnicas surgen después durante muchos años se ha desinfectado el suelo de manera química y de manera muy agresiva, lo que ha hecho que los suelos se hayan ido empobreciendo. Es muy importante la biodiversidad en los agrosistemas, ya que estamos hablando continuamente de microbiología, del intestino, en realidad todo funciona de manera similar. La biología que hay en el suelo también funciona de manera de muelle, o sea, de tampón, para evitar que las enfermedades y fitopatógenos aparezcan. Bueno, las enmiendas orgánicas en realidad es rescatar
o dar un nombre a una cosa que se hacía toda la vida, que es utilizar estiércol, o digamos, incorporar en nuestro sistema de producción un recurso que en principio parecía también un residuo. Bueno, lo que hay detrás de todo esto es la materia orgánica, que es un recurso escaso y que tenemos que tratar de digamos, valorizar y bueno, ir descubriendo nuevas fuentes de materia orgánica, que es la idea que surge detrás de todo este estudio. En función de la materia orgánica que nosotros vamos a incorporar en el suelo, tenemos las 3 definiciones que mencionaba al principio: abonos verdes, biofumigación o biodesinfección. La filosofía que hay detrás de cada una de las 3 es básicamente la misma, pero lo que las diferencia es que en abonos verdes nosotros estamos creciendo, estamos cultivando ese abono que luego vamos a enterrar. En la biofumigación enterramos principalmente brasicas, las podemos cultivar o simplemente trocear y enterrar. Ya está, digamos que comercializado, te lo venden en pellets, de tal manera que tú puedes incorporar en el suelo pan de brasicas. Y luego la biodesinfección es un concepto un poco más amplio, donde podemos utilizar varios recursos de materia orgánica, principalmente de la industria agroalimentaria. Entonces ahí se nos abre un campo muy grande. Se trata simplemente de ver el potencial de cada subproducto y ver cómo dosificarlo y cómo aplicarlo en cada situación. Hay estudios pues, hechos con lodo, con estiércol fresco, compostado. Bueno, como veis aquí hay una gran variedad y quedan más. Aquí no están puestas todas. Y entre todas estas era lógico buscar qué hacer con los residuos, los restos de la colmena. Valorizarlo y darles un papel como subproducto. Bien, de esta manera conseguimos encajar la apicultura y la agricultura, que deben ir de la mano, como hemos visto en varias charlas, que lo que se hace en un sistema, en la apicultura, repercute en la agricultura y viceversa. Todos los agroquímicos que se utilizan en la agricultura acaban repercutiendo en las colmenas. Bien, esto es un poco un esquema muy simplificado de lo que podemos encontrarnos en un suelo. Un suelo no es un sustrato inerte, un suelo es un ente vivo. De hecho, hay artículos hay autores que hablan de que es pues es como un estómago, si queréis, si pensamos, un intestino, si pensamos en un sustrato con biología que está equilibrada en los sistemas equilibrados. Solo cuando nosotros alteramos ese equilibrio empiezan a aparecer patógenos o patologías que hacen que nuestros cultivos no crezcan adecuadamente. Bueno, una pista que doy es que esto es una pirámide trófica de alimentación donde todo encaja si todos los protagonistas funcionan de manera equilibrada. Y yo soy especialista en uno de estos grupos que aparecen aquí, que son los nematodos. Bueno, los nematodos tienen la peculiaridad, es un grupo zoológico muy grande, del tamaño casi de los insectos. La peculiaridad es que aparecen en todas las escalas de la pirámide trófica, con lo cual nos va a dar luego información a la hora de evaluar si un suelo funciona equilibradamente o no. Sabremos si hay nematodos bacterívoros, que hay muchas bacterias. Si hay nematodos fungívoros, habrá mucho hongo en el suelo. Todo esto son elementos que son muy beneficiosos y son interesantes de conocer para tener idea de cómo están nuestros suelos. Bien, ya pasando a la valorización de los residuos de la colmena, que es el objeto de esta charla, aquí vemos un poco cómo hemos sido, bueno, los procesos, bueno, en principio la definición del subproducto, lo que contiene, aparece ahí, son restos de cadáveres de abejas, de crías de abejas, cría de la polilla de la cera, que también tiene un papel importante, sus heces, cera, polen, cera. Es un subproducto muy heterogéneo, lo cual hace más complicado el manejo. También es heterogéneo ya no solo por el contenido, sino por cada explotación. Probablemente no es igual el subproducto de una explotación que la de otra, lo cual hace el trabajo pues más complejo a la hora de definir y de tratar de encajar para luego establecer una guía aplicada a cada situación, ¿no? Ajustada a cada momento. Bien, para empezar, bueno, esto es un poco para que veáis que como es un subproducto tan heterogéneo, bueno, pues lo principal es homogeneizarlo. Aquí veis
bueno, es un proceso simplemente para hacer que sea homogéneo lo que es la materia en sí, para poder luego realizar el análisis. Lo que hemos visto es que este residuo, de alguna manera, tiene actividad. De tal manera que si tenemos muchos restos, o sea, si tenemos muchas larvas de galeria, por ejemplo, toda la cera va a desaparecer, va a empezar a tratar de formar sus capullos. Entonces, bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es estabilizar ese subproducto para parar la descomposición. Podemos hacerlo congelando la muestra o desecando la muestra, o bien compostando. Eso sería otra fase. En principio estamos en la fase 1. Esto es, digamos que es una muestra congelada, ya homogeneizada y congelada, y luego la otra forma es desecarla en estufa. De tal manera que al deshidratar estamos deteniendo lo que digamos es la descomposición o ralentizando la descomposición. Esto es cómo hemos ido adaptando, cómo hemos ido viendo la forma para ir homogeneizando lo más posible y estableciendo un granulado. En realidad esto es triturado, esto es un molinillo de café, no es nada sofisticado, para luego tener el subproducto, por un lado, congelado y por otro lado, desecado. Y a partir de aquí empezar el estudio. Tomar múltiples muestras e ir viendo cómo es de heterogéneo este subproducto y ver cómo funciona un sistema u otro de mantenimiento de este subproducto. Vale. Bueno, estas son características que estamos estableciendo un poco para definir y meter en un rango de valores lo que son las propiedades del subproducto que estamos analizando. Como veis, bueno, pues son variables muy sencillas. No hay, de momento, queremos saber cómo es las propiedades físico-químicas, porque el destino final va a ser incorporarlo en el suelo. Entonces nos interesa mucho las propiedades fertilizantes, por así decirlo. Nos interesa mucho saber cuál es la proporción de carbono y de nitrógeno. Digamos, el NPK para luego lo que sería cualquier fertilizante que utilizamos en agricultura. Bien, la segunda tarea es ver cómo este subproducto, cómo afecta, por un lado, a lo que es las plantas que vamos a cultivar, si hay fitotoxicidad, si va a afectar a la germinación de lo que cultivemos y si va a afectar en el desarrollo y el crecimiento de esa planta. Para ello, bueno, se realiza una serie de ensayos y la finalidad la finalidad de este subproducto no es solo darle un papel de fertilizante, sino utilizarlo, como os decía antes, como enmienda orgánica y que al introducirlo en el suelo se descomponga. Esta es, digamos, la función que tiene la biofumigación y la biodesinfección, es promover e incrementar la microbiología del suelo. ¿Qué perseguimos con eso? Pues que esta microbiología, al incentivarse, arrincone los patógenos que pueda haber en el suelo. Y en este caso, el patógeno que vamos a utilizar como modelo para ver su potencial es un nematodo, como os decía, es Meloidogine. Es un nematodo que en hortícolas, en plantas hortícolas, es el nematodo que más problemas causa a nivel mundial. Aquí tenéis, bueno, es un gusano, como todos los nematodos, que penetra en la raíz y deforma las raíces de tal manera que la planta se ve incapaz de absorber nutrientes y acaba muriendo. En el mejor de los casos, reduciendo la producción. Se va a ver también qué potencial tiene ya no solo al fomentar la microbiología del suelo, sino por acción directa cómo afecta a este patógeno. Bien, se van a hacer ensayos en laboratorio, en maceta inicialmente, para ver cómo cómo los tomates que sembremos o la planta, el cultivo
se van a probar en las principales familias hortícolas, desde solanáceas como el tomate o cucurbitáceas como el pepino, y luego brasicáceas utilizando brócoli. Todo esto está por desarrollar. Digamos que estamos en la fase inicial de todo el proceso. Y antes de continuar, ya que estamos trabajando con un residuo, queremos valorizarlo y para eso tenemos que aclarar, y dejar claro que puede ser un subproducto, que no estamos trabajando con algo, no quiero decir ilegal, pero está establecido que su uso es factible. Entonces, para eso, pues vamos a empezar diciendo lo que es un residuo y lo que es un subproducto. El diario oficial en el 2014 codifica los residuos. Los residuos de la colmena se codifican, todos los residuos se codifican con 6 dígitos agrupados de 2 en 2. En el caso de los residuos de la colmena, el 02 indica residuos de la agricultura, horticultura, silvicultura, caza y pesca y más. Y lo que hace el 01 después es acortarlo y concentrarnos ya en solo residuos de la agricultura. El 99 es un código que indica que no hay todavía una definición. Entonces, digamos que todavía está por definir dónde encuadrarlo. Eso es lo interesante. En este estudio también se pretende ver un poco dónde puede encajar y si tiene algún potencial negativo o simplemente es el manejo el que pueda hacer que este potencial sea siempre positivo. La definición de residuo o de subproducto es que el residuo se desecha y el subproducto se le da una utilidad. Detrás de esto hay toda una legislación. Aquí veis lo que se considera un subproducto y, como veis, pues es un residuo que va a ser utilizado después, que no debe tener una transformación para llegar a él. Es una parte integrante de un proceso de producción y, por supuesto, que no afecta ni a la salud humana ni a la salud ambiental. En cuanto a la definición, hay un montón de leyes, os puedo decir. En este caso podemos decir que es un sandage. ¿Qué es un sandage? Bueno, pues es un subproducto animal no destinado a consumo humano. Y la definición de un subproducto de apicultura tiene estos componentes, que son miel, cera, jalea real, propóleo o polen. Todo esto está establecido, es decir, no es está escrito legislado o reglamentado, por así decirlo. No voy a entrar en mucho más detalle, pero sí decir que se puede utilizar como abono y como enmienda orgánica. También está descrito que existe la posibilidad de que se pueda utilizar como producto alimenticio para animales de compañía, con ciertos requisitos. Es decir, que está contemplado que se puede utilizar para ciertas disciplinas o usos. En nuestro caso, estamos dándole una dimensión un poco más allá. Nosotros queremos incorporarla al suelo, pero además queremos que promueva no solo la fertilidad del suelo, sino la biología del suelo. Esa es la finalidad que estamos un poco dándole el cariz un poco diferente. Bien. Los subproductos están categorizados y hay 3 categorías. La que aparece en rojo, la 1, la 2 y la 3. La que aparece en rojo es, digamos que es el subproducto que no puede ser utilizado porque ha tenido un tratamiento. Pensar en una colmena en la que se ha realizado un tratamiento que no es legal, se han utilizado productos que no están permitidos. Encajaría en esta categoría 1. Por supuesto, este es un subproducto que no sería útil. Este directamente se desecharía para seguir trabajando con él. La categoría 2 indica que se ha utilizado productos permitidos, pero a lo mejor en dosis más altas. En este caso, tendríamos que ver
la posibilidad de descontaminar o qué posible toxicidad pueda tener ese exceso de tratamiento. Y la categoría 3 es la que, digamos, podríamos utilizar directamente. Esto es un poco… la categoría 1 es, desde luego, donde se ha utilizado cualquier producto no apícola, de uso apícola. Y aquí vienen un poco el catálogo de las sustancias. La 2 que os contaba es lo que os decía, es que se ha utilizado exceso de cualquier tratamiento, pero sí hay que tener en cuenta, aparte de la dosis, como os decía, que se había utilizado, de dónde viene si hay algún tipo de enfermedad que sí está categorizada como quien utiliza el uso de ese subproducto. Y el tercero, que es realmente el útil que podríamos utilizar, es aquel que ha tenido un manejo agroecológico adecuado con el entorno, que ha utilizado productos permitidos y que no ha utilizado productos altamente tóxicos. Vale. Otra de los… digamos que viendo la forma que se recomienda de eliminación y de valorización es incluirlo en el suelo. O sea, digamos que utilizarlo como enmienda para el suelo no es una cosa loca, sino que está recomendado incluso. Siempre hay que saber, siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos enterrando. No podemos utilizar un subproducto que sea altamente tóxico. Claro, tenemos que tener digamos, un seguimiento de lo que se ha ido utilizando en nuestras colmenas, por así decirlo. Y resumiendo mucho, bueno, eso ha sido un poco lo que estamos empezando a hacer y la finalidad que se pretende, que se persigue después de esto. Y esto es todo. Gracias. Sí. Quiero una pregunta. Por lo que veo tenéis todo aún por estudiar, pero en la parte más básica, que es en lo que más cantidad de residuo generamos los apicultores, que es cuando fundimos las ceras, lo que queda después de descargar la cera, que eso será lo más voluminoso, y que la mayoría de los apicultores, por lo menos los que tienen un volumen, ya llevamos compostando y después incorporándolo a los huertos. No sé si como inicio ya habéis hecho una descomposición vosotros de nutrientes que puedan tener para la tierra estos compostados y saber qué porcentajes tienen de nitrógeno, fósforo, potasa, hierro, lo que le pueda aportar a la tierra. No sé si ya tenéis algún estudio de eso, ya que de los otros estudios más complejos están por venir. Bueno, los básicos, lo químico básico sí lo tenemos más o menos organizado. O sea, sabemos que la relación carbono-nitrógeno está aproximadamente alrededor de 20, que es una cifra adecuada para poder incorporar al suelo. Lo que se llaman materias biofumigantes o biodesinfectantes se recomienda que tengan esa relación de carbono-nitrógeno. En cuanto a la cera, bueno, la cera va más allá de cómo se descompone, sino que la cera, el problema que tiene, como vimos ayer por la tarde, es que acumula todos los plaguicidas y pesticidas del entorno y de la propia colmena. Entonces, yo considero que lo más recomendable es eliminar el máximo posible de cera en ese residuo, porque teóricamente nosotros estamos incorporando ese residuo en campo, en un ambiente abierto. El problema es en la colmena, como ayer hablaban, que el polen, al traerse a la colmena, estamos trayendo, muchas veces viene contaminado con pesticidas, con fungicidas, con insecticidas. Este polen contaminado dentro de la colmena puede ser muy tóxico, pero tal vez fuera no lo es, porque realmente se ha aplicado a las dosis adecuadas, contamos con eso. Es cierto que está más concentrado porque la abeja ha ido acumulando polen, pero en el caso de… O sea, contamos viendo lo que, como todo es un círculo, tenemos que contar con que pesticidas hay. Entonces tenemos que encontrar la dosis adecuada. Y bueno, realmente habría que hacer un análisis de
en qué márgenes nos manejamos de plaguicidas. O sea, no podemos extender, por así decirlo, unos fitoquímicos que puedan, bueno, ya no solo dentro de la colmena, sino volver a traerlos fuera. Todo esto son aspectos que hay que ir analizando. Desde luego, la cera, cuanta menos cera tengamos en el subproducto, mejor, porque es donde más se retiene. O sea, tiene una memoria mayor que, por ejemplo, el polen, que es más fresco, que es decir, el polen es anual. Entonces, bueno, eso hasta ahora es lo que te puedo ir diciendo. Todo esto, vamos sobre la marcha, vamos viendo qué es lo que podemos recuperar del subproducto, que en realidad es muy heterogéneo. Y ese es el proceso que nos queda por hacer. Hola, buenas. No me ha quedado claro si es legal o no utilizar esto. ¿Cómo? Que no me ha quedado claro si es legal, utilizar este subproducto en la tierra. O sea, ¿el apicultor lo puede utilizar o qué requisitos legales tiene que cumplir? Porque no lo tengo Bueno, claro. yo ahora mismo no te puedo decir que lo puede utilizar. O sea, legalmente sí se puede, legalmente sí puedes. Es que por eso... Si tú tienes un producto de categoría 3, tú podrías utilizarlo. Pero yo lo que mi trabajo claro, ahora... ¿cómo, o sea, ¿qué me pediría a mí la autoridad competente para demostrar que eso que estoy utilizando no está contaminado? Quiero decir, Bueno, esto alegremente le puedes decir a un apicultor si lo puedes utilizar o lo puedes utilizar, pero tienes que llevar esa trazabilidad o tienes que aportar análisis. Es que claro, no sé cómo pero está el tema. eso es cumplir la ley o no cumplirla. O sea, legalmente, si esa trazabilidad está bien hecha y tú ves que no hay ningún producto ilegal y que no te has excedido de la dosificación, estarías en categoría 3. Otra cosa es que si tú no lo has cumplido, ya no es la ley, eres tú que te estás saltando la ley. Quiero decir, es legal. Otra cosa es que cumplas los requisitos. Quiero decir, como te digo, la categoría 3, lo vemos aquí, teóricamente tú podrías aplicarlo. O sea, está contemplado en la ley, no es... va más allá de los estudios. Los estudios lo que pretenden es ver cómo potenciar ese uso, cómo darle mayor beneficios al suelo en el que estás aplicando, aplicar la dosis adecuada. No se trata de enterrar bloques, sino se trata de dosificarlo, de ver cuál es la dosis mínima. Sí hemos visto que dosis altas, o sea, tú no puedes aplicarlo directamente, tú tienes que echar una cantidad. O sea, por encima del 25% hemos visto que no es bueno porque afecta a la germinación de la planta. Entonces nosotros tenemos que ver qué estamos enterrando y en qué dosis debemos hacerlo. Pero no es ilegal, está contemplado aquí, siempre y cuando los tratamientos hayan sido los adecuados. No sé. O sea, no lo digo yo, está escrito en las leyes. Es un sandage, entonces es un sandage aplicado en el suelo. O sea, es que hay varias... digamos que como es una sustancia tan compleja y que de un origen pues, tan pequeño, por así decirlo, para que se desarrolle en la ley de una manera más adecuada, estamos hablando de un subproducto que puede dejar de ser residuo, es un subproducto que no es para consumo humano, lo que quiere decir que es un sandage, pero además lo estamos aplicando en suelo. Entonces, tenemos todo un proceso legislativo que tenemos que ir leyendo minuciosamente para no saltarnos las normas, pero en principio, por lo que yo he ido encontrando, siempre y cuando sepamos lo que estamos echando, o sea, nosotros podemos echar, está permitido echar, otra cosa es que nosotros queramos hacer daño o no. Entonces, ahí es donde entra cómo dosificarlo. Igual que tú tienes un producto agroquímico, tú no se te ocurre echarlo vaciando la botella, tú echas la dosis adecuada. Pues en este caso es lo mismo, o sea, tenemos que encontrar la dosis que sea más idónea y aplicarla, pues a lo mejor para ciertos cultivos que le vendrá mejor y otros que no. También hay suelos que tendrán... suelos arenosos probablemente serán mejores que un suelo arcilloso. Bueno, pues todo esto son aspectos que todavía hay que desarrollar. Muy bien, gracias. En el estudio que estáis haciendo, ¿habéis hecho un análisis de la acumulación de fitoquímicos
de la acera? No, todavía no. No. Eso es un paso más avanzado. Eso está pendiente. Pero eso hay que hacerlo, se va a hacer. Se va a hacer. No solo de fitoquímicos, cualquier agroquímico, fungicidas, insecticidas, sí. Se va a hacer. Porque es necesario saber en qué rango nos movemos. La finalidad no es llegar a recomendarlo, es decir, ¿se puede o no se puede? O sea, en ningún caso se pretende forzar la máquina. Si vemos que no se puede, pues dice, mira, es imposible. El nivel de tóxicos o en la cera o en el polen hace que esto sea imposible, o es inviable, pero tenemos que llegar a dilucidar si sí o si no. Esa es la idea. Bueno, siempre y cuando esté dentro de los residuos, no está pensado. O sea, a no ser que haya restos en ¿cómo se llama la En la bandeja. Sí, bueno. No está pensado incluir nada. O sea, no se trata de encontrar una mezcla, es coger lo que nos queda, lo que no queremos, y darle un valor. Exactamente, o sea, habrá una proporción, pero no, bueno, no es, o sea, el propóleo es una parte más, igual que hay polen, igual que hay miel, igual que hay cera. Es un elemento más. Sí. A ver, daros cuenta de que es el primer estudio que se hace de este tipo y lo que se intenta es valorizar ese tipo de muestras y a ver si se pueden eliminar teniendo una segunda utilización. No, bueno, perdón. Sí. No es el primer estudio, esto se ha estudiado, pero se ha estudiado con otra finalidad, como bueno. sustrato para semillas, para plantas, compostado, se ha utilizado de otra manera. Aquí la finalidad última es poder incorporarlo e incrementar la microbiología del suelo. O sea, incrementar todo lo que es la biología, todo lo que sucede en el suelo. No como un sustrato inerte. Bueno, son finalidades distintas, pero no es la primera vez que se estudia. Se ha intentado, en el año 2007 hay trabajos, en 2010 hay una tesis en Salamanca, pero la finalidad era otra.